7:35. Aquí vamos. Nos indica el audio, por favor. Sí, si estamos llegando con el audio, con el economista Mauricio Pozo, sí. Nos estamos comunicando con él a través de la vía Zoom, de la plataforma de Zoom. Estimados amigos de la Gigante del Pacífico Radio Morena, en este diálogo que vamos a mantener con el ministro de la Economía y las Finanzas en el Ecuador. Insistimos, economista Mauricio Pozo, en el saludo. 1, 2, ¿de cuánto es la deuda que hereda Lenín Moreno a Guillermo Lasso, quien será el presidente el 24 de mayo? ¿De cuánto es la deuda y de cuánto es el déficit que hay para este 2021? Bienvenido nuevamente, economista. Sí, buenos días. Gracias por la entrevista. El déficit fiscal para el año anterior, para el 2020, estuvo estimado inicialmente en 8.700 millones de dólares. Producto, esto hablemos del mes de septiembre aproximadamente también. Luego del programa que se pudo profundizar y aplicar, este déficit cerró el año con más o menos 7.000 millones, es decir, 1.700 millones de dólares menos que lo que estaba originalmente previsto. Y eso implicó que no sea necesario endeudarse con la China, como recordarán, estuvo también previsto el año pasado. Para este año, la meta de déficit fiscal es de 3.900 millones. Eso se mantiene, ese es parte del programa y me parece que sí se lo puede lograr. Hemos visto los números de cierre de abril y como van las cosas, esa meta sí es posible de alcanzar. Por lo tanto, en materia fiscal hay una recuperación importante de este indicador. Asimismo, en cuanto al monto de atrasos, que estuvo en 3.600 millones en septiembre pasado, cerró en 1.210 en diciembre y probablemente se cierre una cifra similar al término del actual gobierno. En materia de deuda, el valor de deuda agregada, que se llama, va a cerrar este periodo de gobierno con aproximadamente 63.000 millones, que son más o menos 14.000 millones más de los que se inició hace 4 años como deuda pública total, pero en una estructura mucho mejor, es decir, en una condición de pago de plazo más largo, con tasas de interés menores, lo que significa que el esfuerzo fiscal cada año es menor y por tanto se liberan recursos para poder utilizar los mismos en otras necesidades. El país, con la crisis que se vivió el año pasado, que fue la más severa de toda su historia económica, habría sido imposible que mitigue los impactos de la crisis y no buscaba financiamiento externo. Así que es absolutamente entendible que haya subido la deuda, a pesar que subiendo la deuda, la estructura, como explico, es mucho mejor de ahora en adelante. Esto le va a ayudar muchísimo al siguiente gobierno, porque va a tener que destinar menos recursos por este concepto. Solo en intereses son más o menos 1.000 millones de dólares menos anual por pago por concepto de servicio. ¿Con los gobiernos autónomos descentralizados hay deuda o se queda al día? Y si hay deudas, ¿de cuánto sería? Se va a terminar, como yo veo las cosas, con todo el monto pagado hasta el cierre del mes de marzo. Quedaría el mes de abril, por lo tanto habría al menos un mes de atraso, que es un periodo muy manejable, y lo que significa devoluciones de IVA de periodos anteriores, eso, conforme a lo que estamos viendo, se puede agendar un cronograma por el resto del año. Lo que sí es verdad es que ellos no van a recibir el monto que esperan, como fue el 2019, porque obviamente con la crisis la economía se hizo más pequeña, los ingresos permanentes y no permanentes también, y por lo tanto lo que ellos participan de eso obviamente es menor. Si quisieran cambiar la fórmula para que reciban un monto que consideren más adecuado, habría que cambiar la ley. Y eso hemos dicho muchas veces, que hemos estado dispuestos a trabajar con ellos en esa dirección. 7:40 en la señal de Radio Morena, 7 horas, 40 minutos. El señor economista Mauricio Pozo
es el actual ministro de Economía y Finanzas. Roberto Figueroa le saluda, señor economista. Cuánto gusto, como siempre, dialogar, conversar sobre estos temas que atañen en el orden general. El tema sucedido en estas semanas, ya la situación de la ley de la dolarización, usted ha hecho muchos análisis, pero quiero sacar a limpia algo que usted selló, un diálogo que vi a través de la prensa. Se le quedan algunos panes frente al horno. Hoy que estamos hablando que el pan quieren subir los artesanos hasta el precio por el encarecimiento de la materia prima. ¿A qué hace referencia el economista Mauricio Pozo cuando se le quedan algunos panes frente al horno, si es tan amable? Y el tema de estos días, el caso de incremento de las tasas para los créditos hasta $90,000 que ha traído hasta la petición de parte del señor presidente para que salga del puesto el señor Burneo. A ver, empezando por este último tema, si me permite, yo hice envié un mensaje vía redes indicando que se revise por parte del directorio del seguro esta decisión de aumentar la tasa, no cuestionando la validez técnica de la aplicación de la tasa, sino que cuando usted toma una decisión de política económica tiene que incorporar 3 principios básicos: la dirección, la profundidad y la oportunidad. En el momento actual, por la coyuntura que se vive, por el proceso de búsqueda de recuperación, no era oportuno hacer un ajuste de la tasa. Hacia adelante podrá analizarse esa posibilidad, pero en este momento me parece que no era el adecuado y por lo tanto se sugirió eso. Lamentablemente el tema terminó como terminó, pero lo de fondo es que este fue el mensaje hacia adelante, inclusive porque si había un descalce de la tasa con el tema actuarial del seguro, no necesariamente esto se corrige solo por la tasa. Hay como hacer algunas otras decisiones, parte de las cuales ya nosotros diagnosticamos en el trabajo que presentamos al país hace pocas semanas sobre el ámbito pensional de la seguridad social. Entonces, desde este punto de vista va el acuerdo que menciono. Ministro, lo interrumpo para que el público oyente tenga claridad. Se va el gerente, se va diciendo que esto se ha actuado desde el año pasado, pero se van también, se desvanecen la subida de los intereses. No, lo que estoy diciendo yo es que no es oportuno aumentar la tasa y por eso yo envié un mensaje al seguro indicando que tienen que buscar revertir la decisión adoptada. Ese es el punto. Ahora, que esto haya sido revisado actuarialmente tenga una implicación, esa es otra cosa, pero no era oportuno en este momento hacer ese ajuste de la tasa y ese fue el comentario. Ahora, claro, esto ya terminó lo que conocemos, él presentó su renuncia ante el pedido del presidente y ahora hay un encargado hasta los últimos días de la administración. Señor ministro, 7:44. Los panes que se le quedaron frente al horno. ¿Aló? Los panes que se le quedaron frente al horno ahora. Disculpe que me había pasado esta parte. A ver, hay un problema de estructura en las finanzas públicas, no de ahora, pero que lamentablemente impide moverse a un ritmo más rápido. Fíjese, yo habría buscado que el acuerdo que firmé yo mismo en enero con el DFC de los Estados Unidos permita que ingrese algo de la plata que está en el convenio, son hasta $3.500 millones. Pero está en el nivel de lentitud para poder obtener información, porque no todo depende de mí. Hay que enviar información, por decir, de balances actuariados, notificados, flujos de caja, informes de riesgos, etcétera, de los activos del Estado. Y por darle un solo ejemplo, el campo Sacha no tiene valoración y no ha un contratado quien valore tampoco. Entonces esto ha imposibilitado de que enviemos toda la información para viabilizar una monetización de ese activo. Entonces ese tema de los activos del Estado son un ejemplo de lo que no se pudo concretar
pero eso no quiere decir que no se lo vaya a hacer después. Eso está, como dije, frente al horno. Ese es uno de los temas. También había anunciado yo un bono productivo con apoyo a los multilaterales. El apoyo está, me han manifestado los multilaterales el que esto se pueda dar, pero lamentablemente todos los informes internos para el proceso de la emisión de un bono de esta naturaleza, informes de aquí, informes de por allá, también se han demorado y también me quedo con eso en proceso, digamos. Esto no quiere decir que no se lo vaya a hacer, repito, pero lamentablemente no se pudo concretar antes del cierre del gobierno. Entonces ahí tiene un par de ejemplos de temas que tendrán que culminarse en el siguiente gobierno. 7:46, dialogamos con el economista Mauricio Pozo, ministro de la Economía y las Finanzas en el Ecuador. Economista, un tema que sin lugar a dudas ha traído intenso debate entre la cartera de Economía y el Magisterio es la aprobación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, donde se anunció que los maestros ganarían como bajito, como mínimo, $1,000. ¿Esto queda cubierto en la cartera que entrega Mauricio Pozo para el siguiente gobierno? Bueno, este es un tema que lamentablemente cayó en una inconstitucionalidad. Nadie puede crear aumento de gastos sin financiamiento. Y el que tiene iniciativa en materia económica es del Ejecutivo, no es ninguna otra instancia. Desde ese punto de vista ya conozco que hay uno o dos planteamientos de inconstitucionalidad sobre esta ley. Primer tema. Segundo, yo no estoy en contra de que los maestros ganen más. Que ganen, ojalá, 3 veces más de lo que ganan. El problema no es ese, el problema es que no existen los recursos. Esto tiene un impacto fiscal y un impacto que se llama cuasi fiscal, es decir, en las cuentas de la seguridad social. Porque no solamente es multiplicar por 2.5 el salario mínimo vital para el sector de los maestros, sino es un plan especial de jubilaciones también, que tiene su propia afectación a la ya afectada situación de la seguridad social. En economía, adicionalmente, hay un tema que se llama riesgo moral. Cuando usted da paso a este tipo de decisiones que son focalizadas, o mejor dicho, son sectorizadas, esto genera una cola de demandas posteriores. Mañana vendrán los médicos, pasado vendrán otro sector a decir que ellos también tienen derecho y con justo reclamo para tener un tratamiento diferente. Entonces esto no tendrá fin y las finanzas públicas no se van a poder cubrir. Solo en este concepto el impacto sería como subir el IVA del 12 al 18. Y asumiendo que eso se dé, imagínense lo que sería destinar todo ese aumento solamente para un tema como este. Entonces eso no tiene presentación alguna, pero más allá, desde el punto de vista de la argumentación económica, más allá de eso, el tema es constitucional, que esto no guarda las formas de una propuesta constitucional. Retomando el tema del BIES, 7:49, economista Mauricio Pozo, el argumento del señor Burneo fue de que prácticamente hay un déficit fuerte dentro del BIES. ¿Cuánto hereda de deuda el gobierno de Lenín Moreno al IES, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, señor ministro de Economía? A ver, nosotros hemos pagado el año pasado el aporte del 40% y obviamente los intereses de la deuda interna, que son los papeles que compró el Seguro. Es decir, al cierre del año pasado está pagado todo. Este año no está presupuestado, pero todavía no está el acuerdo cerrado para el pago de este valor del 40%. El año pasado fueron $1,600 millones. Este año son más o menos 1,700. A la fecha, el monto que está en proceso de cierre es de 900 millones. Yo esperaría que esto se lo pueda ya concretar esta misma semana, con lo que se quedaría al día las obligaciones con la seguridad social. Pero, como expliqué, el Seguro Social tiene otros problemas mucho más intensos y tienen que ser resueltos con una reforma integral. Por eso es que nosotros planteamos la reforma que se hizo conocer en el diagnóstico y que esto
tendría que ser después puesto en términos de una propuesta de ley. 7:50. Economista Mauricio Pozo, cuando uno realiza un trabajo de investigación, siempre el técnico deja también las recomendaciones. Acudo al técnico, al economista Mauricio Pozo. ¿Qué recomendaciones le deja al siguiente gobierno como para tratar, como usted lo indicó, heredamos un déficit de aproximadamente 3.000 millones de dólares, lo hemos bajado casi a la mitad en comparación con el año anterior? ¿Qué recomendaciones da al siguiente gobierno? Por ejemplo, despedir empleos, austeridad, ¿sería una sugerencia como para ir mejorando las cifras en el país? A ver, el esfuerzo de la política económica es un esfuerzo de todos los días. No es que yo alcance una meta y me siento cruzarme de brazos a ver cómo pasan los acontecimientos. Todos los días tienen que defender el programa. Por lo tanto, una opinión mía sería que sean perseverantes, que sean constantes, que no pierdan el norte. El orden fiscal es fundamental, la disciplina. El tamaño del Estado tiene que seguirse reduciendo. Nosotros hemos hecho una reducción respecto al 2019 de cerca de 3.000 millones. Ya hay un esfuerzo, pero esto tiene que seguir para que no se presente esta dependencia de la deuda y asimismo estos déficits fiscales persistentes que hemos tenido. Ese es el trabajo que tiene que continuar la siguiente administración. Yo creo que hay mucha grasa por cortar, y no solo en el gobierno central, en todo el sector público, y ahí es donde hay un reto enorme, porque ahí están otras entidades del Estado, están organismos de control, superintendencias, banca pública, gobiernos autónomos descentralizados, todo eso forma el gasto público, y ahí hay excesos sin duda alguna que por distintas razones no se han podido corregir. Creo yo, un gobierno entrante con la fuerza que le da el inicio de las funciones podría tener más capacidad de poder mover estos indicadores. Gobiernos en el mundo, por efectos de la pandemia, han bajado algunos los impuestos. ¿Reducir el IVA sería una sugerencia quizás que dejaría Mauricio Pozo, mantenerlo o subirlo para el siguiente gobierno? Una reforma tributaria tiene que ser integral. Reducir la discusión hacia aumento el IVA, se mantiene o se reduce, me parece que no es correcto, es impreciso, es como ver unos pocos árboles y no ver el bosque. Ya. La revisión que nosotros hemos hecho con la reforma ayuda en esa dirección. Es una revisión integral que simplifica, reduce unos, promueve revisión de otros, hace un análisis de la base de contribución, el tema de las exenciones, es decir, algo que permita sobre una lectura general tomar una decisión final. El IVA es de los más bajos de la región, esa es la verdad. Pensar una reducción del IVA creyendo que por eso va a reactivarse la economía es una ilusión. La gente no demanda no porque el IVA sea alto o bajo, sino porque no tiene capacidad de compra o porque no tiene empleo. Entonces el problema no va por ahí. Pero si se hace una reforma integral, donde se haga una revisión de una serie de impuestos que son costosos y no rinden mucho, y sobre esa base se piensa ampliar la base de contribución, y en ese contexto una revisión podría ser parte del análisis. Por eso ya le dejo yo al siguiente gobierno que tiene que inclusive socializar una reforma de esta naturaleza. Economista, pero le pregunto por su expertise, por su experiencia. ¿Qué incidencia tiene para aclaratoria de la audiencia el hecho de estar dolarizados? Cuando usted habla que el IVA es uno de los más bajos de la región, pero acá estamos en dólares. Es que el tema del dólar es el tema del tipo de cambio. Usted tiene que ver que los Estados Unidos está dolarizado y tiene un impuesto a la renta a segmentos altos del 45%. Entonces no es del elemento de comparación válido. Lo que hay que hacer es, como decía, un análisis integral del tema impositivo, porque si bien el IVA es bajo, tenemos otros impuestos que no tienen otros países, por decirle. Tenemos el impuesto a la salida de divisas que casi no hay no tiene un país. Ese impuesto, por ejemplo, hay que irlo desmontando. Eso tiene que desaparecer. Eso es algo que tiene que hacer el siguiente gobierno, pero gradualmente, porque es un ingreso fiscal. Otro costo de producción alto aquí, que no es un impuesto, pero genera una restricción de consumo y de producción, son los aranceles. Los aranceles promedio en el Ecuador son muy altos, también tiene que hacerse una revisión. Nosotros hemos hecho una propuesta en esa línea que va a ser estudiada por el siguiente gobierno,
Es decir, en esa lectura general es que hay que tomar una decisión sobre algunos temas del IVA. Recuerden algo, el IVA no es un impuesto a la producción, el IVA es un impuesto al consumo. Y por lo tanto hay que ver las razones para que el consumo se comporte de una u otra forma para tomar una decisión del tema del IVA. Quiero cerrar este diálogo haciendo alusión a un drama de algunas familias economistas, si está a su alcance. No quiero comprometerlo en nada. Usted ha de conocer en algo la situación que padecen los colaboradores o ex colaboradores de los medios incautados. Hoy hay un titular que dice ley de pagos a los medios incautados, pero llego e interiorizo y noto, Presidencia de la República remitió a la Asamblea un proyecto reformatorio a la ley de compañías. ¿Usted sabe algo del tema? ¿Puede darnos una lectura para no comprometerlo? Le insisto, pero me gustaría, por el drama humano, voy desde esa parte, economista Mauricio Pozo. Bueno, lo que usted menciona es correcto. A mí sí me han acercado personas afectadas por este tema. Es un tema muy lamentable, es un drama humano sin duda alguna. A mí me duele como ser humano lo que ha ocurrido en esto, pero lamentablemente había una restricción legal para poder actuar, inclusive para poder hacer la entrega de los recursos. Entonces, sobre esa base se está promoviendo una reforma legal. Yo no me he metido en ese tema mucho porque no es un tema más del área de telecomunicaciones y la asesoría jurídica de la presidencia, pero ese es el argumento de fondo. Ojalá se lo pueda resolver porque esto efectivamente ya es buen tiempo que no se ha resuelto y mucha gente ha estado asustada por este consejo. Finalmente lo veremos a Mauricio Pozo quizás ejerciendo un cargo en el siguiente gobierno entrante. No, yo cumplí mi ciclo, yo hice un aporte patriótico y cívico en este gobierno en una última etapa, en un momento difícil, que me voy con la conciencia muy tranquila, no solamente que se han hecho varias cosas buenas, sino que se han evitado otras cosas, que es parte del trabajo que uno tiene que hacer, evitar un problema mayor, evitar un desastre posterior. Así que me voy muy tranquilo y regreso a mis actividades privadas, ahí estaré como siempre haciendo comentarios sobre temas económicos. Muchas gracias, le agradecemos esta comparecencia a la programación Morena Noticias en Radio Morena del economista Mauricio Pozo. Está terminando su periodo, como él lo indica, en esta última parte se sumó al equipo en área económica, es el ministro actual de Finanzas del gobierno del licenciado Lenín Moreno Garcés.